cada día muestra su amor, su misericordia y su bondad para nuestras vidas. Amén. El Señor cada día está con nosotros. Amén. Cada día podemos ver su mano de poder, su mano de amor, su mano de misericordia. Amén. El Señor está con nosotros. El Señor está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Y ese es motivo para agradecer, para regocijarnos, para alegrarnos en su presencia. Amén. Siempre cuando en las ciudades antiguas el rey entraba a la ciudad, todo el pueblo aplaudía, todo el pueblo gritaba, todo el pueblo daba voces de júbilo y de alegría porque el rey llegaba a la ciudad. Y qué lindo que cuando estemos en las casas de Dios gritemos de alegría y de felicidad, gritemos de alegría y de victoria porque el Señor está en este lugar. Cuando Él viene, el Rey entra en este lugar, el Rey de Reyes, el Señor de Señores entra en este lugar. Y cuando Él viene, algo sucede en nuestra vida, algo sucede en nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 35. Amén. Un pasaje conocido de la palabra, un pasaje que ya quizás hemos leído muchas veces, quizás hemos escuchado diferentes prédicas acerca de este pasaje de la Biblia, pero la palabra de Dios tiene algo que ningún otro libro tiene. La palabra de Dios tiene algo que ninguna otra lectura tiene. La palabra de Dios es una palabra viva y cobra vida cada vez que nosotros la leemos bajo la luz del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo. No son letras muertas, no son letras como cualquier otro libro, son letras que saltan para vida eterna, son letras que edifican nuestra alma, que corrigen nuestro camino, son como una lumbrera que alumbra nuestro camino y nos enseña cómo caminar en el camino del Señor. Saludo a los hermanos que están conectados a través del Facebook, los bendigo en el nombre de Jesús, los que luego van a ver el video en YouTube, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y Dios en esta no ser algo, sino porque es la palabra de Dios la que bendice nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 18 versículo 35 dice: un ciego recibe la vista. Amén. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose y mirando, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y seguía a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Amén. Levante su mano al cielo conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche, quiero que tú me hables, por medio de tu palabra. Esta palabra que es viva, que es eficaz, que bendice mi alma. Quiero que en esta noche tú bendigas mi corazón. Yo necesito de ti, necesito de tu palabra, necesito de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Amén. Jesús caminó en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Amén. Jesús en muchas oportunidades dijo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Amén. Amén. La voluntad de Dios. Había algo que Jesús tenía que cumplir a la letra, al pie de la letra, como estaba escrito, y era la palabra de Dios escrita hasta ese momento. Hasta que Jesús vino a la tierra, lo único que estaba escrito era el Antiguo Testamento. Amén. Donde los profetas habían anunciado una y otra vez la venida del Señor a la tierra, la venida de Jesús. Isaías profetizó, Miqueas profetizó, Oseas profetizó, todos los... David, que no está dentro de los profetas, aún David en los Salmos hablaba proféticamente de la venida del Señor. Amén. Muchos salmos que hablan acerca de lo que sucedería luego en la vida de Jesús. Amén. Esto solamente lo podemos entender cuando leemos la palabra, cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos que la vida de Jesús no es que se regía así como cualquier cosa, sino que tenía una dirección. Y la dirección que tenía la vida de Jesús era cumplir lo que se había profetizado, lo que los profetas habían hablado, lo que muchos años antes, 1000 años, 2000 años antes de que Él naciera en esta tierra, se había profetizado. Aún en Génesis, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, y están ahí en el momento que seguramente conoce la historia, cuando Dios le pide a Abraham que vaya, que sacrifique a su hijo, y cuando están llegando y ya Abraham está a punto de matar a su hijo, Dios le dice a Abraham, detén tu mano. Amén. Amén. Detén tu mano. Y dice que vio un cabrito ahí en el zarzal trabado, y eso fue la ofrenda, el sacrificio a Dios. Eso hablaba del sacrificio de Cristo, que iba a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya desde el comienzo de la historia de la Biblia habla acerca de Jesús. Una de las profecías clave es Isaías capítulo 61, donde habla directamente del ungido de Dios. Y habla de que Él iba a venir a libertar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a traer luz donde había tiniebla, hablando de la obra de Dios en la vida. Y cuando Dios llega a nuestro corazón, a nuestra vida, eso hace, saca las tinieblas, saca la oscuridad, saca los malos pensamientos, saca deseos feos que teníamos en nuestra vida, y comienza a poner cosas nuevas, comienza a derramar de su espíritu, comienza a enseñarnos cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, porque cuando Dios llega a nuestra vida, algo sucede. Cuando Dios llega a nuestro corazón, algo sucede. Amén. Y así podemos ver en esta palabra que Jesús entraba a Jericó. Jericó era una tierra maldita. Jericó era una tierra que había sido maldecida. Usted recuerda en el libro de Josué, capítulo 6, que el pueblo de Israel, para tomar esa ciudad, caminó alrededor de los muros de Jericó, y bajo la orden de Dios hicieron eso. Y cuando caminaron y gritaron y alabaron, hicieron todo lo que Dios le había dicho, los muros se cayeron, y el pueblo fue y tomó al ungido de Dios. El líder maldijo esa ciudad, y que nadie podría volver a reconstruirla. Esa ciudad quedó en ruina y nadie podía volver a reconstruirla. Entonces esa ciudad estaba bajo una palabra de maldición. Y la gente que habita en tierra de maldición, la gente está bajo maldición. La gente que habita en lugares donde no está la bendición de Dios, esa gente vive bajo maldición. Y así Jesús llegó a la tierra de Jericó. Jesús fue donde Él tenía que ir. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Era la profecía de Isaías capítulo 61, a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Amén, a dar vista a los ciegos. Era la profecía, era lo que Jesús tenía que hacer, era lo que Él tenía que cumplir. Entonces Jesús no se detenía a pasar tiempo con sus amigos, a pasar tiempo, sino que Él estaba abocado a hacer la voluntad de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Eso era lo que Jesús estaba haciendo.
Y así en ese mandato divino Jesús llegó a Jericó, llegó a esta tierra de maldición, llegó a esta tierra que estaba bajo un juramento de maldición. ¿Y qué había en ese lugar? Había mucha gente necesitada, había mucha gente que estaba bajo ese poder de maldición, pero Jesús vino para cortar todo poder de maldición. Jesús vino para romper todo poder de maldición, toda palabra que se haya lanzado contra tu vida, maldiciendo tu vida, toda palabra, Jesús vino para ponerle fin a esa maldición. Amén. Jesús vino para sacarnos de ese lugar, para cambiar nuestra vida, para cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Y no tenés que seguir siendo el mismo que fuiste hasta ahora. No tenés que seguir siendo la misma que fuiste hasta ahora. Si tuviste una mala enseñanza, si tus padres te criaron de una mala manera, no por eso vas a ser igual que ellos o peor que ellos, sino que cuando llega Jesús, Él llega para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro corazón, para sacar todo lo malo que hay en nuestra vida y para darnos esa plena libertad que solo Él te puede dar. Solo Jesús puede darte la verdadera libertad. Solo Jesús puede darte la verdadera libertad. Así dice la Biblia que Jesús llegó a esta ciudad y que Jericó estaba un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, porque era lo que él sabía hacer y porque era lo que él podía hacer. Un ciego, uno de los tantos, porque había mucho ciego en ese lugar. Era una ciudad donde había mucha gente con ese problema en la vista. Dice que el sol en ese lugar dañaba la vista, daba muy fuerte y dañaba la vista. En ese lugar el sol daba con mucha fuerza y dañaba la vista de la gente. Entonces había muchos ciegos, había mucha gente con ese problema. Y dice la Biblia, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Amén. Amén. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Amén. Como les decía, en ese lugar había mucha gente con problemas, mucha gente con necesidad. Pero no todos recibieron la vista, no todos recibieron la sanidad, no todos recibieron este milagro, o la Biblia por lo menos no lo dice en esta ocasión, pero sí habla de este hombre, que cuando escuchó que Jesús pasaba, no se quedó sentado en el camino, atado a su ceguera, atado a ese estado de maldición y de estar mendigando y de no tener una posibilidad para salir adelante, sino que cuando él escuchó que Jesús pasaba, él se levantó y él comenzó a gritar y él comenzó a llamar y él comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Es lo que nosotros tenemos que hacer frente a un problema, a una necesidad, a una dificultad. No quedarnos llorando en el rincón, no quedarnos llorando en nuestra cama, sino clamar delante de Dios y decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira este problema, mira esta necesidad, mira este hijo, esta hija, mira este esposo, esta esposa. Diferente puede ser la situación que estés pasando, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo y Él puede cambiar la situación que estás viviendo. Frente a una enfermedad, frente a un dolor, frente a una decepción, a un engaño, frente a una frustración, tienes que clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si te han fallado la gente, si han hablado mal de ti, si te han engañado, no importa cuál sea la necesidad, cuál sea el dolor, en esta noche yo te invito a que clames a Dios, que le pidas a Dios misericordia, que le pidas a Dios que te ayude, que le pidas a Dios que te levante, y Dios lo va a hacer en esta noche. Solamente Él está esperando que nosotros le digamos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Gloria al Señor.
Al oír la multitud, ni siquiera él lo escuchó a Jesús que pasaba, porque cuando Jesús venía, mucha gente lo seguía. Cuando Jesús andaba por la calle, mucha gente iba atrás de él. Y dice que él no escuchó a Jesús, pero sí escuchó que la multitud pasaba. Sí escuchó que había un revuelo de gente. Sí escuchó que gente iban y corrían y pasaban. Entonces él dijo, ¿qué está pasando ahí? Él preguntó y él dijo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa que hay tanto ruido? ¿Qué pasa que escucho que todos corren y gritan? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué pasó? Le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Es Jesús de Nazaret que está pasando por aquí. Jesús en ese tiempo, a diferencia de ahora, no podía estar en varios lugares a la vez, porque Jesús era un hombre. Amén. Dice la Biblia que él siendo Dios se hizo hombre. Tomó cuerpo de hombre, semejanza de hombre. Entonces él no podía estar en diferentes lugares en el mismo tiempo, sino que él podía estar en un lugar a la vez como cualquiera de nosotros. Amén. Amén. Entonces cuando Jesús pasaba por ese lugar, seguramente él ya había escuchado de Jesús, seguramente le habían hablado de Jesús, seguramente le habían contado que Jesús le daba la vista a los ciegos, seguramente había escuchado algo de que Jesús era el sanador, que Jesús era el libertador, seguramente de oídas había escuchado, pero ahora él quería ver si realmente ese Jesús era real. Así hay mucha gente que de oídas conoce a Dios, que quizás por la oración de un padre, de una madre conoce a Dios, que quizás por la oración de alguien conoce a Dios, pero este es el tiempo donde ya no podés vivir de una oración de alguien, sino que vos mismo tenés que tener una relación personal con Dios, encontrarte con Dios cara a cara, mirar a Jesús cara a cara, conocerle a Jesús cara a cara. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo con cada uno de nosotros, que no estemos esperando que alguien nos ore, que no estemos esperando que alguien nos hable de Dios, sino que nosotros vayamos a buscar a Dios, vayamos a buscar la bendición de Dios para que nuestra vida cambie, para que nuestro corazón cambie, para que nuestra manera de pensar cambie. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dios ya se acercó a nosotros. Dios, al mandar a su Hijo morir en la cruz, dar su vida por nosotros, Dios se acercó del sacrificio de Cristo. Nosotros nos acerquemos a Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la bendición de Dios estará sobre nuestra vida. Él había escuchado de Jesús. Él había escuchado que Jesús sanaba. Seguramente había sucedido esto en su vida, pero ahora él tenía la oportunidad de conocer a Jesús personalmente. Entonces comenzó a gritar. Él comenzó a gritar y a gritar, Jesús, hijo de David. Él dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. ¿Quién sabe cuándo volverá a pasar Jesús por aquí? Pero este es el día, este es el momento que Jesús está pasando por aquí. Y comenzó este hombre a gritar, a gritar y a gritar. Pero la gente que estaba ahí le molestaba que este hombre gritara. La gente que estaba ahí, muchos de los discípulos, mucha gente que rodeaba a Jesús, que quizás no necesitaban un milagro, que quizás no tenían la necesidad que este hombre tenía, comenzaron a decirle, cállate, cállate, le reprendían, dice la Biblia, le reprendían para que se callara. Amén. Saben que para recibir una bendición siempre habrá un obstáculo, siempre habrá algo que atravesar, algo que pasar. Siempre que Dios nos va a bendecir hay un obstáculo delante. Y este hombre tenía la bendición delante suyo, que era Jesús, pero el impedimento que tenía que pasar era lo que la gente le decía. La gente le decía, cállate, no te va a escuchar, no te va a atender, cállate, nos molestás, no nos dejas escuchar lo que Jesús habla. Y así hay mucha gente que puede ser un impedimento para que te acerques a Dios. Quizás un mal testimonio de alguien, quizás la religión te echó de la iglesia, quizás diferentes situaciones que te hacen o que te hicieron alejarte de Dios, pero este es el momento para que puedas vencer todo lo que la gente dice,
Y más allá de un prejuicio, un vasito de agua, por favor. Más allá de un prejuicio, más allá de algo, de lo que pueda suceder en tu vida, tenés que acercarte a Dios. Tenés que buscar al Señor, porque Él bendice nuestras vidas. Él bendice nuestros corazones. Cuando lo buscamos con un corazón sincero, cuando lo buscamos con un corazón sediento, cuando lo buscamos con nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Él bendice nuestras vidas. Amén. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Y cada día su amor y su misericordia están sobre nuestras vidas. Cada día la bendición de Dios está en nuestros corazones. Pero con Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Amén. Amén. Jesús sabía que él estaba ciego, de hecho lo estaba viendo porque estaba frente a él. Jesús sabía que este hombre le iba a decir seguramente quiero recibir la vista, porque era su necesidad. Y Jesús la podía ver. Y yo sé que en esta noche Jesús puede ver tu necesidad. Yo sé que en esta noche Jesús puede ver mi necesidad. Pero Jesús no va a pasar a hacer nada en nuestra vida hasta que nosotros no le pidamos. Hasta que nosotros no le digamos que realmente estamos necesitando. Por eso Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Porque es necesario que podamos exponer nuestra necesidad delante del Señor, porque es necesario que podamos exponer nuestra necesidad delante de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra necesidad delante de Dios, es ahí donde la bendición de Dios viene, es ahí cuando reconocemos nuestra necesidad delante del Señor, es ahí donde Dios bendice nuestras vidas. Amén. Amén. El Señor le dijo que reciba la vista. Señor, quiero recibir la vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué recibió la vista? Porque él tuvo fe. Amén. Él tuvo fe. Él pidió con fe. Jesús le dijo, no soy yo el que te voy a sanar. Es tu fe. Amén. Es tu fe la que te va a salvar. Es tu fe la que te va a acercar a Dios. Es tu fe la que va a hacer que esos enemigos huyan delante tuyo. Es tu fe la que va a hacer que esos muros que te impiden avanzar se caigan. Es tu fe en el Señor la que va a hacer que el milagro suceda. No importa cuán grande sea la necesidad. No importa cuán grande sea el gigante. Si tienes fe, puedes recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. Fe en el Señor, fe en su palabra, fe en lo que el Señor hizo y fe en lo que el Señor hará en este tiempo, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Fíjese que no solamente le dijo te ha sanado, porque él podría haber sido sano y no podría haber sido sano. Dice tu fe te ha salvado, porque no solamente Jesús vino para hacer un milagrito en nuestra vida, no solamente Jesús vino para darte lo que necesitas, sea una sanidad en el cuerpo, sea la libertad de alguien, sea prosperarte en la economía. No solamente Jesús vino para hacer esas cosas que son secundarias, sino que Jesús vino para darte la salvación de tu alma. Jesús vino para darte la salvación. Y Jesús le dijo, recibe la vista y tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Eres sano, pero además eres salvo. Eres salvo y además eres sano. No tenemos que buscar a Dios solo por lo que Dios nos da en este día. No tenemos que buscar a Dios solo por lo que yo necesito hoy, sino que tenemos que buscar a Dios porque Él es el autor de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra vida, es el autor de nuestra salvación. El Señor Jesucristo ha dado su vida en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Amén. Amén. Cuando esta frase que es tan pequeña y que dice y luego él vio, parece como algo sencillo, algo natural, pero
significa mucho para la vida de un ciego. Para alguien que no podía ver, quizás tenía hijos y no les conocía la cara. Quizás no conocía la cara de su esposa, quizás no conocía la cara de sus amigos, quizás no conocía la cara de sus familiares. Comenzó a ver y pudo empezar a ver cosas que antes no veía. Quizás se tropezaba cuando caminaba con algo en el camino. Ahora él podía ver con claridad. Y es lo que Jesús vino a hacer a nuestra vida. Vino a traer luz cuando en nuestros ojos había tiniebla. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice: porque ustedes estaban ciegos antes de conocer al Señor. Ciegos a la vida espiritual. Ciegos. Los ojos espirituales estaban cerrados, no podíamos ver a Dios, no podíamos ver la mano de Dios. Pero ahora nuestros ojos espirituales se han abierto desde el momento que hemos recibido al Señor. Del momento que hemos recibido a Jesús, nuestros ojos espirituales se abren y ahora podemos ver cosas que antes no veíamos. A un ciego quizás la gente le toleraba ciertas cosas. A un ciego quizás la gente lo ayudaba, la gente lo acompañaba, la gente decía: bueno, déjalo, es ciego, no ve. Y se toleraban ciertas cosas, pero ya eso tenía que cambiar en su vida. De lo cual decir: yo no lo sabía, yo no lo podía hacer, yo no lo podía ver, sino que ahora que él había recibido a Jesús, que él había recibido este milagro de Jesús, sus ojos se abrieron. Amén. Y en esta noche Dios va a abrir nuestros ojos espirituales. En esta noche Dios va a abrir nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida, para que podamos ver que Dios está con nosotros, para que podamos ver que Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para bendecirnos. Amén. Y dice luego que él recibió la vista, seguía glorificando a Dios. Y no solo eso, sino que todo el pueblo dio alabanza a Dios por el milagro que había sido hecho en su vida. Amén. La gente tiene que ver a Dios en nuestra vida. La gente tiene que ver la mano de Dios en nuestro corazón. La gente tiene que ver una persona transformada. La gente tiene que ver un milagro de Dios en nuestra vida. Y cuando la gente ve ese milagro en nosotros, la gente comienza a buscar al Señor. La gente comienza a buscar al Señor. Póngase de pie en esta noche y dele gloria, dele gracias, dele gracias. Él está aquí, su presencia está aquí, su poder está aquí. La gloria del Señor está aquí. La gloria del Señor está aquí en esta noche. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar y en esta noche tú puedes decir como dijo este ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Te necesito. Ayúdame, socórreme, Señor, sálvame. Esta noche es la noche donde tienes que clamar. Esta noche es la noche donde Jesús está pasando cerca tuyo. Esta noche, este es el momento. No lo dejes para más adelante. No lo dejes para otro día. No lo dejes para otra oportunidad. Este es el día, este es el momento que el Señor te está llamando. Vuelve al Señor, vuelve al Señor, vuelve al Señor. Y dile: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito en esta noche. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Descienda en nuestra vida. Necesitamos que tu gloria descienda en este lugar. Que tu presencia se derrame. Que tu Espíritu Santo toque las vidas, toque los corazones. Rompa toda cadena, rompa todo obstáculo. Rompa todo lo que impide que la bendición de Dios descienda en esta noche sobre tu vida. Adoramos al Señor, adoramos al Señor. Su presencia está aquí,
Su presencia está aquí, su poder está aquí. La gloria de Dios está en esta noche, en este lugar. La gloria de Dios está aquí en esta noche. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre de Jesús, recibe los que están viendo la transmisión a través del Facebook. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, toca sus vidas, tócalos, Dios, ahora. Entra en los hogares, Señor, entra en los hogares, Espíritu de Dios. Enviamos ángeles sobre esas casas, esos lugares de trabajo, esos hospitales donde está la gente enferma. Enviamos ángeles trayendo sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado, 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 alabado eres, Señor. Alabado eres, Señor. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. Esta es la noche de tu milagro. Esta es la noche de tu milagro. Esta es la noche de tu bendición. Esta es la noche donde Jesucristo está pasando cerca tuyo. Esta es la noche donde Jesucristo está pasando a tu lado y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Clama, clama, clama y pídele: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, levántame, restáurame. Dile, 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 dile. La bendición de Dios está en esta noche sobre tu vida. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rama, Bacanda, Ramalaya, Shakaman, Sakaya, Maya, Soa. Gloria, 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 gloria. Queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Más de tu espíritu, más de tu presencia, más de tu poder, más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria en esta noche, Padre. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la alabanza, a ti la alabanza, Señor. Eres grande, eres grande, eres grande, eres grande. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en esta noche sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Recibe, recibe, recibe. Recibe, levante sus manos y reciba. Levante sus manos y reciba. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Su presencia está aquí. Levante sus manos y reciba, reciba, reciba. Poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Toda la gloria es tuya. Toda la honra es tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, gracias.